Nos presentamos, ya les mencioné, hoy día vamos a estar en la capacitación. Belisa y Marquey, ambos somos ingenieros en industrias alimentarias y con muchos años de experiencia en el rubro de panificación. La agenda que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre los procesos de producción. ¿Qué procesos de producción hay para poder hacer pan? Porque no hay diferentes tipos de formas y métodos para poder hacer pan y vamos a saber cuál es cuál y cuál podría convenir mejor a cada uno de ustedes. Después vamos a hablar del proceso del método directo, que es algo que muchos nos estaban preguntando a través del equipo comercial. ¿Cómo puedo hacer para hacer algunas variedades de pan con método directo? Vamos a ver qué equipos tenemos que usar para el método. Vamos a tener encuestas, sorteos y break. Así que tenemos que reforzar algunos conceptos. A ver, ¿cuáles son los 4 ingredientes básicos para poder hacer pan? La harina, agua, levadura, manteca, no todos le agregan manteca en sus panes. Hay algunos panes que no llevan manteca, ¿verdad? Azúcar y la sal, ¿no? Son los ingredientes básicos para poder hacer los panes. Eso era para poder recordar un poquito la teoría de la elaboración de panes. En muchos casos la relación entre producto y proceso tiene que ser muy estrecha. Si mi producto me sale bien es porque estoy manejando bien mi proceso, mis ingredientes y mi proceso. Si mi producto no está tan apetitoso como mis clientes están acostumbrados, algo debe estar pasando dentro de mi proceso, incluso en mis ingredientes, en mis materias primas. Así que esa relación es directa. ¿Por qué? Porque estamos transformando unos ingredientes, estamos transformando unos insumos para poder elaborar un pan. Nosotros hacemos un proceso de transformación de materias primas para poder tener un producto tan agradable y tan rico como es el pan. Por ende, la relación entre proceso y producto es directamente relacionada. Cada fabricante tiene un proceso. Acá no queremos decirle el método directo es el mejor, la esponja es mejor. Cada uno tiene un proceso ideal de acuerdo a sus condiciones de su taller, sus condiciones de espacio, las maquinarias con las que maneja, la tecnificación con la que maneja. Entonces, ustedes tienen su proceso ideal para su panadería y también por ende van a tener un producto ideal para cada panadería. No queremos estandarizar que todos los panes sean iguales porque en la diversidad está el gusto. Todos los procesos se han diseñado para la fabricación del pan con la finalidad de la conversión de la harina de trigo en un alimento esponjoso y apetitoso. Eso como para ponernos en contexto y para poder tener algo de introducción. Ahora, respecto a los métodos de panificación, acá hemos puesto 4 métodos de panificación que son muy usados. La compuerta. ¿Cómo es la compuerta? Muchos de ustedes deben trabajar ahora con el método compuerta, que es que elaboro mi masa, la dejo fermentar, luego la refino o le doy un último amasado, formo el pan, reposa nuevamente y va al horno, ¿no? Yo la dejo reposar en bloque, que es lo que normalmente hacemos acá o en los panes tradicionales, ¿no? Tengo la artesa, la batea, ahí la mezclo, la dejo fermentar reposar por 2, 3 horas o 4 horas, después nuevamente lo amaso hasta que tengo un punto ideal. Un saco de harina, un quintal. 4 horas, 3 horas. ¿Con todos los reposos hasta el horneado? Si es directo, depende. Con todos los reposos hasta el horneado, así que reposarlo en la compuerta, después darle un amasado, reposo, por lo menos sus 6, 8 horas, ¿no? Claro, sus 6, 8 horas, porque sí es un proceso que dándole esos reposos, definitivamente el pan va a tener muchas características de sabor, de aroma, de crocantez. Después tenemos otro proceso que es la masa madre. ¿Han escuchado hablar de la masa madre? Algunos han escuchado. ¿Quién aplica? ¿Quién hace sus panes con masa madre?
No es mucho, no es muy común. Bueno, el uso de la masa madre es una tendencia los últimos años a nivel Latinoamérica y en otros países también. Hay mucha tendencia de tener estas masas madre. ¿Qué es la masa madre? Es una pequeña fermentación, una masa fermentada que tiene agua, harina y un poquito de levadura para que tenga una fermentación natural. Esa es mi masa madre. Todos los días tengo que alimentarla, tengo que agregarle agua y un poquito de levadura para que pueda tener esa fermentación natural. Y esa masa madre, cojo un porcentaje, cojo un poco y le agrego a mi método tradicional para hacer pan. Entonces, esa masa madre le va a dar características de sabor, le va a dar características de suavidad, dependiendo del tipo de producto que quiere elaborar. Entonces, está muy de tendencia, la usan mucho y también es un proceso muy... Disculpe, para un quintal, digamos, ¿qué cantidad de masa madre hay que preparar? ¿Qué cantidad de harina, de azúcar y agua que ustedes mencionan? La masa madre tienes que hacerlo, es una masa previamente elaborada, o sea, tienes que agregar cierta cantidad de harina, cierta cantidad de agua y de levadura. ¿La cantidad, un kilo? ¿Cuánto? Un kilo de harina, por ejemplo, puede ser un kilo de harina, un kilo de agua, sí, ¿no? 1:1 y unos 100 gramitos, menos, 30 gramos de levadura. Eso tiene que fermentar solo, o sea, lo mezclas, tienes que dejarlo fermentar por varios días. No es que yo lo hago y lo agrego de frente. Esta es como que un prefermento que tiene que tener varios días para que forme esa fermentación natural. Entonces, a cierta temperatura lo vas conservando en un envase cerrado de plástico con tapa y lo vas teniendo así todos los días fermentando. Una semana le agregas nuevamente un poco de harina, un poco de agua para que sea así media suelta y le das esa fermentación. Ya cuando quieres empezar a usarlo en tu pan, sí vas a tener que agregarle para un quintal más o menos 4 o 5 kilos de esa masa madre para poder elaborar tu pan. Pero sí le da muchas características de suavidad, de aroma, en sabor también resalta bastante. Para preparar la masa madre es manual, o sea, con la máquina o la máquina. No, manual. Ya, y después dice, solo agua aumentaré todos los días. Agua y harina. Agua y harina, o sea, ya. Y digamos, ¿hay mayor rendimiento o solo es para esponjear nomás o tiene mayor rendimiento? Porque lo que más nos interesa es que, bueno, sí, el sabor, todo eso, pero que rinda más, ¿no? La masa. No les va a dar, o sea, mayor rendimiento no van a tener porque es como que sumar ingredientes. Lo que les va a resaltar es en el sabor, en el aroma, en las características propias del producto. Ya. ¿Y esa masa madre cuánto tiempo se puede conservar? Si... Conservada puede estar años. Tengo un amigo en Perú que tiene su masa madre, que ya hasta nombre tiene, la tiene guardadita en un tupper, ya tiene como 10 años su masa madre, pero todos los días tiene que alimentarla. Es como una mascotita. Es como el yogur, no sé si por acá también hay un yogur natural, que le agregan leche a unos honguitos de yogur, que le agregan leche todos los días y vas como que fermentando, algo parecido. Todos los días tienes que mantener y te puede durar años la masa madre. ¿A temperatura ambiente? Sí, acá en temperatura ambiente, no hay problema, porque acá no hace mucho calor. Entonces solamente agua y harina aumentamos y no permitimos que se termine, sino sigue ahí creciendo. Tiene que seguir fermentando, tiene que ser una fermentación natural. Después vamos a tener, la masa madre es una técnica que es más usada en Europa, como le digo, los últimos años ha tenido mucha presencia en Latinoamérica. Es una nueva tendencia de fermentación natural, de hacer los panes ya más a la antigua, más artesanales, tiene muy buenas características de producto final y sí es muy usado y quizás toque ahondar un poquito más en los próximos talleres. El método esponja es elaboras parte de la masa. ¿Quiénes han hecho panetón o saben cómo hacer panetón? ¿Sí?
Levanten la mano, ¿quiénes han hecho panetón? Ya, el método panetón se hace con esponja, que mezclo parte de la harina, no mezclo toda la harina, no es como la compuerta que mezclo todos mis ingredientes y lo dejo reposar. La esponja es, mezclo parte de mis ingredientes, que es harina, agua, levadura y un poco de azúcar en la primera parte, lo dejo reposar una hora y media aproximadamente y después le agrego todos los ingredientes adicionales, azúcar, manteca, margarina, yemas y todos los harina, el restante de la harina. Entonces ese es el método de esponja, que lo voy a tener que hacer en 2 partes, ¿okay? Y sí, normalmente aplicamos ese método en el panetón, pero también se puede hacer para panes dulces, para pan de molde, para diferentes métodos. Nuevamente, cualquier pan se puede hacer con cada uno de estos métodos. El resultado final o el método que ustedes van a aplicar va a depender de los resultados finales y de la costumbre que tienen sus consumidores. Y finalmente, el método que hemos venido a hablar un poquito más es el método directo. ¿Qué es el método directo? Mezclo todos los ingredientes, todos los ingredientes hasta formar la masa en la máquina. Para el método directo sí voy a necesitar una amasadora, una máquina para que me pueda mezclar y darle el punto de liga ideal. Después formo mis pancitos, reposan, fermentan y al horno. Entonces es mucho más cortito. El método directo para poder hacer un pan, por ejemplo, un pan hamburguesa, nos puede demorar entre 4 horas y media, incluida la fermentación. Es mucho más corto el proceso de elaboración de este pan. Como les mencionaba, es un proceso de una sola etapa en la cual todos los ingredientes se mezclan juntos y es un proceso continuo para poder tener un producto óptimo. ¿Cuáles son las ventajas? Puedes hacer, como su proceso es corto, te va a permitir hacer diferentes variedades de panes. Lo que nosotros les sugerimos o proponemos con esta capacitación es que puedan hacer esas diferentes variedades de panes con el método directo, ¿no? Porque ya su pan tradicional, el pan común que normalmente venden, ya tiene un proceso más largo, que ya los clientes están acostumbrados a esas características de producto final, pero nosotros siempre queremos aprender nuevas variedades de panes para que nuestros clientes vean que tienen opciones nuevas y así poder diversificar nuestra vitrina. Entonces puedes hacer pancitos rellenos de manjar, cachitos de mantequilla, puedes hacer pan hamburguesa, quizás pan de molde también. Entonces, aplicando un método directo, como los procesos de elaboración son más cortos, vas a poder tener esa diversidad de productos en tu vitrina. Dentro de las ventajas tienes menor tiempo de procesamiento, menor requerimiento de trabajo, energía y equipo y en general un menor tiempo de fermentación. La masa fermenta de acuerdo a la cantidad de levadura que le agregues entre 3 a 4 horas dependiendo del tipo de pan. También tiene sus limitantes. Todos los procesos tienen sus beneficios, sus ventajas y también algunas limitantes. Ahí, de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que nosotros queremos trabajar, determinamos cuál es el que conviene para nuestro negocio, para nuestra panadería. Por ejemplo, en este caso del método directo no es muy flexible, porque como todos los ingredientes se mezclan en la máquina y después ya se forma y se fermenta, ya no hay esa flexibilidad de poder soportar un poquito en la fermentación, ya no hay esa flexibilidad de agregarle algún ingrediente que me olvidé en la segunda masa, en la segunda mezclado. Entonces no tiene mucha flexibilidad. Hay que ser bien exactos, hay que pesar correctamente los ingredientes para poder tener nuestro pan en óptimas condiciones. La fermentación también tenemos que controlar bien la fermentación. Este pan, como ya tiene una cantidad de levadura que te da para las 3 horas de fermentación, a veces no puedes sobrefermentarlo, o sea, no puedes darle más de media hora, 40 minutos de fermentación, porque ya la masita se vuelve muy suave, muy débil y ya en el horno no tiene la reacción necesaria. Entonces esas son las principales limitantes de ese proceso. ¿Sí? ¿Alguna consulta, comentario? ¿Todo claro? Ok, vamos a la siguiente.
Vamos a ver este cuadro de la comparación de tiempos en la fermentación de pan de molde. Por ejemplo, esto son todos los procesos, en el cuadro, en la PPT que tienen impresa, está todos los procesos para la elaboración de un pan con método esponja, un pan de molde método esponja. Este es con compuerta, este con masa madre y este con método directo. Entonces, como pueden ver, en la esponja casi nos demora más de 7 horas porque hay una prefermentación, un mezclado final. Puedes bajar un poquito más. Un tiempo de reposo, una elaboración, una fermentación, horno y enfriado, ¿no? Y esto aproximadamente nos dura 7 horas y media. Mientras que con el método compuerta se reduce el tiempo a 5 horas y media y en el método directo se reduce el tiempo a 4 horas. Entonces, esas son las diferencias básicamente en tiempo. El pan de molde lo puedes hacer en cualquier método, al igual que, como les comentaba, con otras variedades. Va a depender mucho de su disponibilidad, del equipamiento que tengas, de las recetas que ustedes quieran manejar, para poder determinar qué producto hago en mi panadería. Ahora vamos a hablar de métodos directos, un proceso básico para detallar más paso por paso cómo consiste este método directo. Y continúa Marquey con la presentación. Gracias, Beli. ¿Cómo están, estimados amigos? Buenos días, yo soy Marquey y vamos a detallar ya paso por paso el método directo, ¿no? Yo sé que todos ustedes saben hacer un pancito, tienen su manera de elaborarlo, pero de repente con el método directo podamos también darle pues otras pautas teóricas al menos para poder hacer otras variedades, otros productos, ¿no? Bueno, como ya lo mencionaron ustedes, para hacer un pan necesitamos como mínimo 4 ingredientes, ¿verdad? ¿Cuáles serían los 4 ingredientes básicos? Harina, agua, sal y levadura, porque si no le agregamos levadura no va a desarrollar, ¿no? Y si yo me olvido de la sal, ¿se han olvidado alguna vez? Sí, se han olvidado. Son sinceros, ¿no? Sale un insípido, ¿no? Insípido, y también la harina no tiene fuerza, va a salir plano seguramente. Va a fermentar mucho más rápido, ¿no? También. Y bueno, si no le agregamos levadura de repente, si hacemos con el método compuerta nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ya que la masa no va a estar fermentando, ¿no? Entonces por ahí ha pasado una media hora, nos percatamos, nos olvidamos de la levadura y bueno, tenemos que agregarlo, pues, ¿no? Esa es la ventaja del método compuerta. Pero en el caso del método directo, si nosotros nos olvidamos la levadura, como mi producto ya está formado, ya está en lata fermentando, la única opción es juntar toda la masa y volverlo a amasar nuevamente, ¿no? Esa es una pequeña desventaja. Para eso hay que estar pues bien concentrados en nuestra elaboración para no tener estos detalles. Ahora, ¿por qué usamos harina de trigo? ¿Alguien ha intentado de repente hacer un pancito con otro tipo de harina? Con harina de arroz, harina de papa, harina de maíz. ¿Por qué tiene que ser harina de trigo? ¿Por el precio? Por el gluten, dicen atrás, ¿no? Bueno, efectivamente, principalmente es por las características que tiene, ¿no? En este caso, por el gluten, ¿no? El gluten es la proteína principal de la harina de trigo, que puede tener alrededor de un 10%, ¿no? Digamos, por 100 gramos de harina, alrededor de 10 gramos es de gluten, ¿no? En promedio, dependiendo del tipo de harina. Entonces, ahora, ¿qué ventajas me da el gluten para mi pan? Es que principalmente tiene unas cualidades de elasticidad, de extensibilidad, el cual me va a permitir que mi masa se vaya inflando como un globo, ¿no? Y pueda retener el gas, ¿no? El CO2 que se va a ir produciendo en la etapa de la fermentación. Entonces, si yo trabajo con una harina de maíz, por ejemplo, segurísimo que el pan no va a crecer, ¿no? Porque no tiene gluten y no va a haber esa retención de gas que nosotros buscamos en un pan. Entonces, por eso utilizamos harina de trigo. Y el agua nos ayuda
principalmente para la hidratación de la harina, pero también dependiendo de la cantidad de agua que vamos a utilizar, es que nos va a dar de repente un pan más húmedo en el producto final, ¿no? Si quiero un pan crocante, seguramente que es una masa más seca, y si quiero un pan más húmedo en la miga, vamos a utilizar mucha más cantidad de agua, ¿no? Ahora, también el tipo de agua es muy importante, ¿no? De repente no podemos hacer un pan con las mismas cualidades en esta región que de repente en La Paz, ¿no? Porque de repente el agua es de diferente calidad, ¿no? Por ahí puede influir ligeramente. Bueno, y ya como ingredientes complementarios, ¿qué más utilizan aparte de harina, agua, sal y la levadura? Azúcar, manteca. ¿Qué más suelen utilizar? Si es directo, mejorador. Mejorador también, ok. Leche tal vez. También dependiendo del pan que vamos a elaborar, ¿no? En el caso del azúcar, ¿por qué le agregamos azúcar? Ya, pero ¿qué me da? ¿Qué cualidades me da el azúcar? Sabor más dulce, ¿no? Mejor el sabor. El color también en la corteza, ¿no? Va a ser un poco más dorado, ¿no? Y ¿qué más? Suavidad puede ser. No va a ser el pan más suave, ¿no? Más suavecito en la miga, ¿no? Y la manteca, ¿por qué lo utilizamos? ¿O en qué productos se utiliza la manteca? En los panes principalmente que no sean crocantes, ¿no? Si yo quiero hacer un pan crocante, no lo agregamos manteca o lo agregamos lo mínimo, ¿no? Que puede ser unos 20 gramos por kilo de harina, o de repente obviamos la manteca. Pero si quiero hacer un pan más suave, ¿no? Con la miga un poquito más húmeda, ahí ya lo agregamos manteca, ¿no? Que puede ser hasta un 10% sobre la harina, ¿no? Dependiendo del producto que vamos a hacer y según el tiempo de vida también que vamos a darle a este pan, pues, ¿no? Además, la manteca nos ayuda para darle un mejor brillo en la corteza, ¿no? Que salga un poco más brilloso. La miga también va a ser más brilloso, ¿no? Y el otro ingrediente que también es complementario vendría a ser la margarina, que también es un componente graso, el cual ya es una emulsión principalmente entre grasa y manteca y algo de agua, agregado con otros ingredientes como de repente un colorante, ¿no? Por eso es que tiene el colorcito amarillo, ¿no? Y también por ahí, si lo han probado, de repente es un poquito lácteo, ¿no? Muy similar a la mantequilla, ¿no? Entonces, si queremos mejorar nuestro producto, por ahí vamos a utilizar margarina, ¿no? Si quiero hacer un cachito de mantequilla, en realidad no utilizamos mantequilla, ¿no? Lo llamamos de mantequilla, pero por el costo, al final utilizamos margarina, ¿no? Y el producto va a tener las cualidades también de que si nosotros lo hubiéramos elaborado con mantequilla, ¿no? Entonces, para eso utilizamos, en este caso, la margarina. El otro ingrediente opcional es el mejorador, ¿no? El mejorador me va a asegurar que mi producto no se desinfle, por así decirlo, durante la fermentación, ¿no? Lo que hace es refuerza la masa, refuerza el tema del gluten, la red del gluten, y mi pan va a tener mayor consistencia, ¿no? Entonces, en un método directo es casi necesario este ingrediente también, ¿no? Si trabajamos con el método directo es muy seguro que lo vamos a utilizar. En el método de repente con puerta no, porque la compuerta misma es la que le da fuerza al pan, ¿no? Entonces, si yo quiero que fermente de manera directa, sí vamos a utilizar mejorador. Ahora, la cantidad, eso va a depender del tipo de mejorador que estamos utilizando y según la marca también que hay en el mercado, ¿no? No todos los mejoradores son iguales, igual no todas las harinas son iguales, entonces hay que conocer nuestros insumos para saber qué cantidad o qué dosis vamos a utilizar, ¿no? Luego tenemos ya como
otros ingredientes opcionales, la leche, el cual también me va a ayudar a enriquecer nuestro producto, ¿no? Principalmente para hacer pues un producto más saludable, para alimentar justamente, porque eso es lo que buscamos como panaderos, o de repente como no solamente hacer un producto para, digamos, tener rentabilidad, sino también con la finalidad de que podamos alimentar a la población, ¿no? Entonces para eso le podemos agregar de manera opcional leche en polvo o de repente leche fresca, ¿no? En lugar de agua podemos utilizar leche fresca también. Ahora la leche también tiene azúcares, entonces por ahí de que ligeramente va a aumentar de repente el dulzor en el pan, ¿no? Y el azúcar, como saben, se carameliza en el horno, va a tener seguramente mi producto también un colorcito más dorado, ¿no? Y el huevo también se utiliza de manera opcional para darle pues mayor esponjosidad a mi producto, ¿no? Va a ayudar a que sea más suavecito, más húmedo. El huevo, como saben, también tiene bastantes proteínas, va a hacer que mi producto sea más saludable también. Y la yema principalmente tiene también componentes grasos, ¿no? Entonces el producto se mantiene más suave también porque la yema tiene un poquito más de grasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los panetones utilizamos yema al 100%, ya que va a hacer que el panetón me pueda durar más tiempo gracias a estos insumos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a detallar ya el proceso en sí. Ya hablamos un poquito de los insumos, ahora es importante hablar del proceso en sí, en este caso del método directo. Sin embargo, también quisiera saber cuál método es el más trabajado de repente acá en esta zona. Hablamos al inicio de 4 métodos, ¿no? La esponja, compuerta, la masa madre y el método directo. Para el pan más común acá, ¿con cuál método suelen trabajar? Compuerta, ok, con una compuerta. Ya, ok. A ver, en el caso del método compuerta, ¿qué productos es el que más se elaboran? ¿O cómo se llama el pancito que más se elaboran? ¿Hacen pan de batalla también acá? Ya, ok. Entonces en el pan de batalla, por ejemplo, en el método compuerta, ¿cuánto tiempo dejan? Entiendo que en una batea, ¿no? Van a unir todos los ingredientes, dejan reposar ¿cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas y media, 3 horas. Ya, de 2 a 3 horas en promedio, ¿no? Puede ser 2 horas y media. Luego esa masa la sacan a la mesa, lo refinan, lo dan un sobado, lo sacan a la mesa, en la mesa lo dejan reposar. Ok, ya está bien. No hay método perfecto, ¿no? Sino que cada uno lo adapta a sus condiciones. Entonces algunos lo dejan reposar una media hora, 1 hora, dependiendo, ¿no? En la mesa, ¿no? Y después de ese tiempo ya empiezan a formarlo, me imagino. Pero antes lo refinan, lo pasan por una sobadora, una rola. Todo es manual, totalmente. No necesitan entonces una máquina para hacer este pan. Entonces ya empiezan a formarlo. ¿De cuántos gramos aprox hacen sus panes? 60 gramos. De 60 más o menos. Entonces ya empiezan, digamos, a darle una forma, un boleado, unas bolitas, algo así, y ligeramente alargado, ¿verdad? Esto lo dejan reposar ya formado en telas, en tablas, en paños, en charolas. Las charolas es la lata. Algunos de repente utilizan telas, ¿no? Tabla y cubierta con tela, ¿no? Para que no se pegue en la tabla, ¿no? Y ya ¿cuánto tiempo lo dejan fermentar en esta etapa? Dependiendo del ambiente, ¿no? También. Pero por lo general 1 hora puede ser, 1 hora a 2 horas dependiendo, ¿no? Ya pasado este tiempo empezamos a hornear. Ya, ok, horneamos. Aplastarlo. Ah, ok, lo alargan, lo dan el formado final entonces. Ok, lo ponen rellenos. Muy bien. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Por lo menos unas entre 5 a 6 hasta 7 horas diría, ¿no? De repente hasta que salga el pan del horno, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo hornean? ¿10 minutos? ¿15? Entre 15 hasta 20 minutos. Ya, depende de la temperatura del horno también. Cada
cada maestro conoce su horno y sabe el tiempo que va a hornear, ¿no? También depende de la capacidad del horno. Entonces, ha pasado tanto tiempo que justo en La Paz me decía un maestro, pero mientras mi masa está fermentando en la batea, ¿qué es lo que puedo hacer yo? No, yo estoy sentado esperando que mi masa fermente 2 horas o 3 horas. Entonces, ¿qué hago? Hay que... Muy bien. Pero podemos hacer otros panes con el método directo. Entonces, para ello, vamos a detallar más o menos cómo sería el método directo, ¿no? Bueno, empezamos, como todos, con la etapa de la recepción de la materia prima, ¿no? Eso lo hacemos todos. Entonces, para esto, nosotros hay que ser muy minuciosos cuando recibimos nuestros ingredientes, ¿no? ¿Alguien revisa su materia prima? ¿O simplemente lo dice al distribuidor que déjala en tal parte y ya está? Tenemos que revisar, ¿no? Que esté en buenas condiciones, ¿no? De repente abrir un saco de harina. Hay muchos que haciendo un puño a la harina saben de repente si está muy húmeda, está muy seca o de repente está muy reposada. Entonces hay que revisar estos detalles, ¿no? De repente la fecha de producción también. La fecha de vencimiento también tenemos que revisar. ¿Qué más revisamos? Registro sanitario, revisamos, tiene que tener los productos, ¿no? Registro sanitario. El lote también podemos revisar, pero muy importante la fecha de vencimiento, ¿no? Principalmente en los insumos que tienen corta duración o corta tiempo de vida, ¿no? De repente un queso o de repente una levadura, ¿no? ¿Ustedes utilizan levadura fresca o seca? Levadura fresca. ¿Y cuántos días puede durar una levadura fresca? 10 días, depende, ¿no? Depende de la marca, creo, ¿no? Pero, o sea, la fecha desde producción hasta la fecha de vencimiento pueden ser unos 30 días, si no me equivoco, exagerando, ¿no? Pero desde que se produce, ahora, desde que se produce hasta que llegas al horno, ¿cuántos días han pasado, no? Claro, entonces ya el tiempo de vida ya se acorta, ¿no? Entonces tenemos que revisar cuántos días nos va a durar, en este caso, la levadura, ¿no? Y también almacenarlo, los insumos que necesitan refrigeración, hay que guardarlo en refrigeración, ¿no? Si necesitan un clima fresco y seco, también hay que respetar esto, ¿no? Por ejemplo, la harina, la manteca, no se recomienda apilarlo o almacenarlo cerca al horno, ¿no? Porque es un ambiente muy cálido. Entonces hay que mantenerlo en un ambiente más fresco, no tan húmedo, porque puede captar humedad, pero también alejado de ciertos productos químicos, ¿no? Por ejemplo, detergentes, lejías o de repente otros insumos que puedan transferirle algún mal sabor o de repente un mal olor al producto, ¿no? La harina suele captar los olores, ¿no? Entonces nuestro producto por ahí va a salir con un sabor extraño si nosotros no almacenamos correctamente nuestros insumos. Luego ya pasaríamos a la siguiente etapa, que sería, vamos a pasar 2 diapositivas, esta es la de almacenamiento, y luego ya sería la etapa del pesado de insumos. ¿Ustedes pesan los insumos? No pesan. ¿Por qué no pesan? Ya está todo al cálculo. Hay medidas, ¿no? Claro, de repente, por ejemplo, utilizan llenan, no sé, 4 baldes al ras de harina, entonces ya saben más o menos cuánto puede ser el peso, ¿no? Esto es de repente de manera práctica o para que aceleren sus tiempos, pero también por las cantidades que ustedes preparan, ¿no? De repente agregan, digamos, a la batea un saco directo, que ya son 50 kilos, ¿no? Entonces ya saben que ese saco pues tiene 50 kilos, se apoyan de eso, ¿no? O de repente agregan un paquete entero de levadura, que ya saben que es 500 gramos. Y por ahí algunos dicen, no, le agregamos 2 dedos más, un dedo más. Ya más o menos tienen una referencia, ¿no?
Esto es con el método tradicional, pero con el método directo es muy importante nosotros poder pesar nuestros ingredientes, ya que el tiempo de fermentación o la fermentación va a ser una sola fermentación, de tal manera que si yo me equivoco en los ingredientes, en el pesado, vamos a tener probablemente alguna falla en el producto final y no vamos a saber cuál ha sido el motivo, ¿no? Entonces, para eso es importante darnos el tiempito para poder pesar correctamente los ingredientes. Principalmente los ingredientes más pequeños, ¿no? De repente el mejorador, que va en una dosis muy pequeña. Entonces, por ejemplo, si el proveedor me recomienda que este mejorador debo utilizarlo, digamos, en 10 gramos por kilo de harina, entonces si yo no lo peso, hecho el cálculo, de repente le voy a agregar más y voy a tener un efecto contrario en el producto final, ¿no? O si le agrego menos, también, ¿no? Entonces, es importante el pesado, pero también el pesado me ayuda para poder nosotros mantener constantes nuestros costos, ¿no? Ya que si nos pasamos un poquito más en el pesado puede aumentar nuestros costos, y si el producto sale mal puede afectar también nuestra venta, ¿no? Entonces, para esto es importante poder nosotros pesar correctamente los ingredientes. Ya una vez pesado, vamos a ir directo a la siguiente etapa, que ya es el mezclado o amasado, ¿no? En este caso, si tuviéramos máquina, lo hacemos a máquina en baja velocidad. Lo que buscamos acá es principalmente integrar, homogenizar los ingredientes secos, ¿no? Juntarlo todos los ingredientes secos y luego agregar el agua, ¿no? Para que podamos tener una masa homogénea, ¿no? En todas partes, ¿no? Entonces la harina lo que va a hacer es captar el agua, va a retener el agua, se va a hidratar la harina y ya vamos a tener una masa homogénea. Si nuestra receta lleva un alto porcentaje en grasa, se recomienda agregarle la harina ya cuando la masa esté digamos uniforme, o cuando la harina ya haya absorbido el agua, ¿no? Ya que la manteca por ahí puede, digamos, de repente interferir en cuanto a la formación del gluten, ¿no? Entonces, eso es de manera opcional. Si tuviéramos una máquina, como todos tienen sus diapositivas, entonces ahí lo van a ver más claro, pero podemos trabajarlo con una máquina 2 en 1 se llama, el cual tiene 2 velocidades, ¿no? Velocidad baja, nosotros amasamos, solamente homogenizamos, y en velocidad 2, que sería en velocidad alta, lo que vamos a hacer es el refinado o la formación de la liga o la formación del gluten, ¿no? Entonces, el mezclado o amasado lo podemos trabajar en unos 2 o 3 minutos, suficiente, depende de la cantidad de harina también, ¿no? Pero ya en 2 minutos puedo tener una masa homogénea. Entonces pasaríamos a la siguiente etapa, que es la formación del gluten o la formación de la liga, ¿no? En esta etapa podemos trabajarlo con la misma máquina, con la sobadora 2 en 1, pero en segunda velocidad, ¿no? La máquina va a hacer su trabajo sola, ¿no? Hasta el punto que nosotros deseemos, ¿no? Hasta el punto del liga o el punto gluten que nosotros ya conocemos, que consiste básicamente en estirar la masa, ver que tenga esa elasticidad, ¿no? Propio del gluten. Entonces, hasta ese punto ya decimos que está óptimo para poder trabajarlo, ¿no? Pero si de repente algunos tienen otras máquinas como una rola o una sobadora, ¿no? Entonces, esta masa que nosotros hemos mezclado manualmente o en la máquina 2 en 1, lo podemos pasar por la rola o la sobadora, ¿no? Lo pasamos tantas veces hasta que la masa me quede igual con la liga desarrollada, ¿no? Utilizan la sobadora para el pan de repente coliza, hacen pan coliza, ¿no? Entonces con esta máquina nosotros nos podemos apoyar también para el desarrollo del gluten, ¿no? Para la elasticidad, ¿no? Entonces, hasta esta etapa ya tenemos nuestra masa debidamente elástica, lista para el formado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda
está todo claro. No ha pasado mucho tiempo, digamos, desde que pesamos hasta el sobado pueden ser unos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de masa que tenemos, ¿no? Pero en ningún momento hemos dejado que nuestra masa fermente, ¿no? Desde el mezclado hasta el refinado no dejamos que la masa fermente. Eso es el método directo. Entonces, una vez que ya está nuestra masa refinada, ya lo podemos empezar a formar, ¿no? Ya lo empezamos a trabajar, a dar la forma que nosotros vamos a desear. Pero antes es importante también poder en la siguiente etapa hacer el pesado de la masa, ¿no? Si nosotros queremos panes del mismo tamaño, panes uniformes, de manera opcional podemos utilizar una máquina que se llama la divisora. Para nosotros dividir nuestra masa tenemos que pesar masas grandes, por ejemplo de 1,2 kg o el doble, 2,4 kg, ¿no? Para que nosotros lo hagamos una especie de un bollo y lo llevemos a la divisora, ¿no? En la siguiente etapa, la divisora me va a ayudar, me va a facilitar poder dividir hasta en 30 bollos de manera uniforme, ¿no? La divisora no necesita energía eléctrica, es una máquina a presión hidráulica, entonces me va a dividir de manera uniforme hasta en 30 bollos por lo general, dependiendo de la máquina, puede ser 30, 36, dependiendo de la máquina o de la marca, ¿no? Por lo general en 30 bollos. Entonces, ¿por qué es importante tener el peso, digamos, muy estándar? Principalmente para el tema de la fermentación, ¿no? Para no tener panes pequeños, panes grandes, sino panes del mismo tamaño, ¿no? Pero también es importante para la etapa de la cocción, ya que panes del mismo tamaño van a hornear al mismo tiempo todos, ¿no? A comparación de que si yo meto al horno un pan más pequeño, un pan más grande, segurísimo que uno va a salir más cocido y el otro va a salir de repente más blando, más crudo, ¿no? Entonces es muy importante el poder dividir masas exactas. Pero también es importante para el tema del rendimiento, ¿no? Justamente lo que estaba mencionando al inicio. El rendimiento me va a ayudar para que nosotros podamos, digamos, estandarizar nuestros costos, cuidar nuestros costos, que no le demos pues a un cliente de repente un pan más grande, ya que ahí se va a ir el costo, pero tampoco que le demos un pan más pequeño, ya que de repente el cliente se va a ir un poco disconforme, ¿no? Entonces nos va a ayudar a cuidar nuestros costos también el pesado. Esto es de manera opcional, yo entiendo que muchos lo hacen de manera manual, ¿no? La mayoría, por no decirlo, de manera manual. Entonces ahí se recomienda tener balanzas grameras o balanzas pequeñas. En muchas partes de Perú también trabajan de manera manual, ¿no? Pero ya lo tenemos, digamos, la cantidad de masa en mi mano, ¿no? Entonces yo ya sé más o menos qué volumen es para cada tipo de pan. Sin embargo, no está de más ir calibrando nuestro pulso, ¿no? Entonces, de manera aleatoria, vamos pesando cada masita, ¿no? Para poder calcular la homogeneidad de los productos, ¿no? Bueno, ya teniendo nuestra masa ya formada, lo que vamos a hacer es, el formado, ¿no? Darle la forma que nosotros buscamos, ¿no? Dependiendo del pan que vamos a hacer, ¿no? La ventaja acá es que de la misma masa puedo empezar a formar diferentes tipos de panes, ¿no? Con diferentes tipos de rellenos o con diferentes tipos de acabados, ¿no? Entonces, podemos agregarle también, por ejemplo, harinas sucedáneas, que puede ser harina de maíz, de repente un camote sancochado para hacer pan de camote, o de repente granos andinos para hacer los panes multicereales, y así dar diferentes productos, ¿no? Desde la misma masa, ¿no? Igual con el mismo tiempo de fermentación al final. Entonces, ya teniendo nuestro pan formado y ya puede ser en lata o puede ser de repente en madera, ya pasa a la siguiente etapa, que sería la fermentación, ¿no? En la fermentación pasamos lo que
lo que consiste la fermentación principalmente es en la transformación de los azúcares que hay en mi receta en moléculas de alcohol y en dióxido de carbono, ¿no? Entonces el dióxido de carbono es el gas que va a ayudar a que mi pan pueda crecer, ¿no? Mientras más producción de dióxido de carbono hay, más rápido va a crecer el pan. Entonces, obviamente necesitamos condiciones para que la levadura pueda producir el dióxido de carbono, ¿no? Ya que es un ser vivo y necesita condiciones principalmente en temperatura y también en humedad. La temperatura promedio que le gusta a la levadura es entre 30 a 32 grados, un ambiente cálido, ¿no? Si nosotros tenemos un ambiente muy frío, el desarrollo de la fermentación va a ser más lenta también, ¿no? Entonces hay que nosotros crear climas apropiados en nuestros hornos para que la fermentación también sea adecuada, ¿no? Y la humedad también es muy importante, ya que si no hay humedad, de repente igual la fermentación va a ser más lenta, ¿no? Humedades en promedio entre 70 a 80% de humedad relativa son ideales para la formación, para el desarrollo de la fermentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las partes sur del Perú, en Arequipa, en el Cusco o de repente en Huancayo, es muy común crear propios climas para la fermentación, por ejemplo, ¿no? Crean de repente algunos cuartos cerraditos, no bien cerrados, y por ahí empiezan a hervir una olla con agua, ¿no? Una olla con agua. Entonces, al momento de hervir me va a producir vapor y también el cuarto se va a calentar, ¿no? Entonces, haga frío, el pan igual va a crecer, ¿no? Entonces, le estamos dando las condiciones adecuadas para que el producto pueda desarrollarse. Lo que sí hay que cuidar es que no hay que darle mucho vapor, ya que el vapor se va a depositar en la parte superior del pan y va a debilitar seguramente el producto, ¿no? ¿Cómo ustedes fermentan? ¿Cuál es su método de fermentación? ¿Cómo? Por ejemplo, el pan de batalla, ¿lo cubren con otra tela, el pan? Con plástico. Ya, lo cubren con plástico, pero ¿lo dejan al ambiente o por ahí? Al ambiente. Ya, ok. Entonces, dependiendo del ambiente es que va a fermentar en menor o mayor tiempo también, ¿no? En invierno seguro que va a fermentar más lento o de repente va a ser necesario el uso de más levadura, ¿no? Por lo general. Sí, entonces crear nosotros condiciones es una opción muy importante, ¿no? Por ahí, si hay de repente las condiciones, podemos comprar, por ejemplo, una máquina fermentadora, como lo ven en la imagen, ¿no? El cual es similar a un horno que puede entrar de repente 500 panes, hasta 1000 panes, dependiendo de la capacidad, pero funciona de manera, digamos, eléctrica, ya está totalmente digitalizado, ¿no? Tú lo prendes, ya está programado para que ese ambiente esté a 30 o 32 grados, ¿no? Y también me bota vapor. Entonces voy a tener un ambiente a un vapor, pues, a una humedad relativa ya también establecido según la máquina, ¿no? Entonces me va a optimizar mis productos, ¿no? Pero lo podemos trabajar de manera, como les comentaba, con ollas a vapor también, ¿no? Es opcional. El pan, el tiempo de fermentación, mucho depende del clima, pero mucho depende también de la consistencia de la masa, ¿no? Por ejemplo, una masa más consistente o más durita va a hacer que fermente en más tiempo a comparación de una masa más blanda o más suave, ¿no? Ya que a la levadura le cuesta levantar el pan si la masa está más seca, ¿no? Entonces también influye el tipo de masa que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cuándo ustedes se dan cuenta que el pan ya está óptimo para el horneado? Cuando duplica o triplica el volumen, o cuando le empiezan a salir unas burbujitas de repente en la... No debe salir, ¿no? ¿Qué pasa si empiezan a salir unas burbujas en la parte superior? Se baja, ¿no? Claro. Es digamos, una señal de que el pan ya se está pasando de la fermentación, y si se pasa de la fermentación, lo que va a suceder seguramente es que
que la masa se debilita y cuando nosotros pasemos a hornear se va a bajar probablemente, ¿no? Entonces, conocer el punto de horneado también es importante, ¿no? Para no tener estos percances de que nuestra masa se vaya a bajar, ¿no? Entonces, hay que saber el punto ideal para el horneado, ¿no? Pasaríamos a la siguiente etapa del horneado, que es la cocción del pan, el cual sí va a depender del tipo de horno. Ustedes, por ejemplo, el pan marraqueta, ¿cuánto lo hornean? ¿A cuánto de temperatura lo hornean? A 200, 240, 250, a 300, o no lo miden la temperatura, no tenemos... Casi 200, más fuerte que la tortilla. Un poco más alto. Ok. Entonces, claro, ahora, ¿por qué hornean alta temperatura, mayor que el pan tortilla? El pan marraqueta. Porque el pan tortilla tiene azúcar, ¿no? Necesita menos temperatura de cocción, ¿no? Entonces, un pan que tiene poca carga de azúcar, por lo general se hornea a alta temperatura, ¿no? Gracias. A alta temperatura, ¿no? Entonces, necesitamos calentar bien el horno para poder colocar los panes en el horno, ¿no? Calientan el horno a leña o de repente con quemador. Con quemador a gas. ¿Qué tiempo más o menos lo calientan para un pan marraqueta? 30 minutos, una hora. También depende del tamaño de la cámara del horno, ¿no? Un horno más grande va a demorar en calentar más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de la masa. Dependiendo de lo que voy a hornear también, ¿no? Es el tiempo de calentamiento del horno, ¿no? Luego del calentado le agregan vapor. No lo vaporizan, pero lo limpian con trapos húmedos. ¿Tampoco? Algunos sí, allá sí, ¿no? No es necesario. Ya, ok. Bueno, en el caso del Perú, por ejemplo, para un pan francés, que es un pan crocante, similar al pan de batalla, es necesario nosotros poder limpiar el horno con trapos húmedos, mojados, ¿no? Eso es básicamente la vaporización del horno, ¿no? Entonces, al limpiar con estos trapos mojados, no solamente es por limpieza, obviamente necesita limpieza, pero también es para generar una nube de vapor en el horno, ¿no? Este vapor lo que va a hacer es que mi producto, mi pan, salga más crocante, ¿no? Levante, sobre todo desarrolle, levante y sea más crocante, ¿no? Entonces la corteza va a salir más crujiente y también le va a dar un brillo en la parte superior, ¿no? Va a salir más brilloso, ¿no? Eso es si nosotros lo trabajamos en hornos convencionales, ¿no? Ahora, si trabajamos en un horno eléctrico, este horno ya viene con esa función de inyectar vapor, ¿no? Ya está automatizado, ¿no? Entonces, si inyectamos vapor, se abre por la parte superior del horno un rociador, el cual pulveriza el agua y al entrar en contacto con el calor del horno se vaporiza, ¿no? El agua se vaporiza. Entonces, dependiendo del pan, también vamos a agregarle vapor. Como les comentaba, panes salados y panes crocantes, lo agregamos vapor. Y panes que tienen alta carga en azúcar, no es necesario el vapor, ¿no? Ya que va a salir muy húmedo, ¿no? Muy blando, demasiado blando. Entonces no es necesario agregarle vapor. Luego el tiempo de horneado también va a depender del tipo de horno que tenemos. Algunos hornean a 10 minutos, 15 minutos, depende de la temperatura del horno también, ¿no? Y también depende de la masa que nosotros estamos horneando, ¿no? Por ejemplo, un pan de 60 gramos, unos 15 minutos está bien, pero si hago un pan de molde de 700 gramos, 800 gramos, 30 minutos, 40 minutos, dependiendo del horno, ¿no? Necesita más cocción. Y un panetón, hasta una hora puede hornear, ¿no? Un queque, una hora y media, dependiendo de la cantidad de masa también, ¿no? Entonces, el tiempo influye también en el horneado para tener un producto con determinadas características, ¿no? ¿En estos hornos cuánto tiempo se hornea el pan francés o la marraqueta? Panes, ok, en estos hornos rotativos eléctricos, panes de 40 gramos horneamos entre 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos, ¿no?
a una temperatura, dependiendo de la marca, puede ser entre 180 hasta 200 grados, o puede ser hasta 220. Y también depende de la cantidad de bandejas que nosotros estamos ingresando en el horno, ¿no? No es lo mismo hornear 4 bandejas que todo un coche completo, ¿no? En este caso, por lo general, los muy comunes son hornos de 18 bandejas, que por cada bandeja pueden entrar 24 panes, y tenemos un horneado de unos 432 panes en promedio, ¿no? La ventaja es que nosotros ingresamos el coche en el horno y nos olvidamos, ¿no? No es como un horno de ladrillo, que tenemos que ingresar lata por lata, ¿no? Y también sacar lata por lata, ¿no? Y cuidar sobre todo de que el pan no se queme, ¿no? Ya que si el maestro por ahí no tiene la practicidad o la velocidad, es muy probable que se les pueda quemar, ¿no? Y es que se están riendo por el fondo, es porque mucho les ha pasado, ¿no? Sobre todo a los que no tenemos mucha experiencia, estamos colocando de manera lenta, entonces hasta terminar de colocar la última bandeja, ya la primera bandeja probablemente se haya quemado, ¿no? Entonces con un horno eléctrico evitamos eso, ¿no? Agregamos todo el coche, seguimos formando nuestros panes, seguimos haciendo otras cosas, suena la alarma y ya podemos sacar el pan, ¿no? Entonces, esto sería el método directo de manera general. Espero que hayan entendido. No sé si tienen de repente alguna otra duda, de repente alguna inquietud sobre este método. En Perú es muy utilizado, trabajamos mucho con trabajamos con casi todos los métodos, pero el más común es el método directo, ¿no? Entonces, una sola persona llega al horno y puede empezar a producir solo, ¿no? Pero si tienen un horno de ladrillo, es muy necesario un ayudante, por lo menos, ¿no? Más que nada para el horneado, ¿no? Porque uno solo hornear tanta producción se dificulta, ¿no? Entonces, con este tipo de horno, más que nada, y con el método directo, podemos trabajar tranquilamente uno solo en un horno, ¿no? Digamos, de producción, ¿cómo pueden trabajar en Ya, en 5 horas o 7, que es lo que usamos. Claro, a ver, ¿cuánto puede producir esto? Depende mucho de la velocidad, pero yo he visto maestros que hacen hasta 100 kilos en un espacio de 8 horas. No depende de la velocidad, pero la etapa de horneado a veces se ayudan ya de los que atienden de los personal que atiende en vitrina, ¿no? Porque no es complicado el horneado, no solamente es ingresarlo al horno, colocar el tiempo, programar y ya cualquiera puede hornear, ¿no? Si le das las instrucciones, ¿no? Entonces, por lo general pueden trabajar entre 50, 70 kilos solos, y también en tiempos cortos, ¿no? 5 horas, 6 horas, ¿no? Algunos llegan a partir, digamos, de las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Hay algunos que ya son más tromes, que pueden llegar a partir de las 11 de la mañana y a las 5 se están retirando. Acá es nocturno, ok. Claro, allá trabajamos día y noche, ¿no? En el día para la venta del pan en la tarde, hacemos más que nada variedad, panes dulces. En la tarde es muy comunes para el lonchecito los panes más dulces, ¿no? Igual el pan crocante, el pan salado también, ¿no? Un pan francés, un pan ciabatta también sale en la tarde. Este es más industrial. Digamos, no tanto, no es tan industrial que digamos, o sea, necesitamos maquinarias, claro, ¿no? Pero ya hacerlo a pulso me dificulta hacer una gran cantidad, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi negocio también sea rentable, también tengo que apoyarme, pues, de ciertas maquinarias, ¿no? De ciertos insumos también, ¿no? El que lo hagan a método directo no quiere decir que sea industrial, porque igual va a tener su proceso de fermentación. O sea, los ingredientes que tú le estás agregando va a darte un proceso de fermentación con unas características del pan final muy buenos. ¿A qué le llamamos ya procesos industriales o semi-industriales? Es cuando ya empiezan a agregarle, o cuando son los productos embolsados, cuando sale el pan de molde embolsado, algunas variedades de panes dulces embolsados. Ahí ya hay un proceso semi-industrial o industrial. ¿Por qué? Porque necesitan mayor tiempo de vida útil. El pan tiene que durar embolsado por
por lo menos 15 días, 20 días, hasta un mes quieren algunos clientes hacer ese tipo de procesos. Esos procesos sí ya son más industrializados. Los procesos que menciona, o el proceso que ha estado, el tipo de panes que se hacen en Perú, tipo los panes francés u otras variedades de panes, son procesos artesanales también, sino que ya tienen una ayudita que son las máquinas. Básicamente es la amasadora 2 en 1, que muchos acá también ya lo tienen. Entonces esa amasadora 2 en 1 o la rola que te vaya a ayudar a darle el punto ideal de la masa va a hacer que tú puedas hacer un método a pan directo que va a tener muchas características muy buenas de acuerdo a lo que tus clientes quieran. Industrializado, ya hablamos ya de un pan de molde, de un pan hamburguesa, de algunos tipos de bizcochos que te tienen que durar 15 días, un mes, ¿no? Que ya necesitas agregarle conservantes para que te dure más, emulsionantes para que te ayude a conservar la humedad, enzimas para que ayude a conservar, ya una formulación y un proceso que ya es un poquito más a nivel escala industrial para poder tener estos panes que te duren más tiempo y se puedan distribuir a nivel zonal o regional. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Mínimamente tenemos que tener la mezcladora para usar este método. El mezclado puede ser manual, ¿no? Pero el refinado, la sobadora, ¿no? O sea, lo podemos mezclar manual y lo pasamos a la sobadora, ¿no? En la sobadora ya lo terminamos de refinar, ¿no? Con eso ya podemos trabajar el método directo, ¿no? Sí. Bueno, igual en la siguiente parte de la presentación vamos a hablar un poquito más sobre los equipos que necesitamos. Así que ahora sí vamos con un pequeño coffee break. Vamos a ir con un pequeño coffee break para que puedan estirarse un poquito, tomar un poquito de agüita y regresamos en 10 minutitos para continuar con la capacitación. Entonces, para hacer un refresh de lo que estábamos viendo con Marquey, lo que revisaron con Marquey, tenemos todo el proceso de panificación para método directo. Este es el proceso básico. Nosotros recomendamos una buena recepción de materia prima, el pesado de los ingredientes, siempre ayudado de nuestra balanza. El mezclado sí es importante, como lo mencionábamos, para un método directo contar con las máquinas adecuadas, ya sea para mezclar o para sobar, para darle el punto de liga ideal a la masa. Luego lo pesamos, lo dividimos, le damos forma a los panes, fermentamos y horneamos. Y es así como un proceso de pan puede ser mucho más reducido y en 4 o 5 horas ya puedo tener alguna variedad de pan adicional a lo que actualmente producen. Bien. Entonces vamos a ver qué equipos recomendamos para este método. Sí es importante, y lo mencionaba Marquey, en el pesado. Yo sé que muchos, no solo acá, sino también de donde nosotros venimos, ya estamos acostumbrados a trabajar todo bajo quintal, bajo saco de harina, ¿no? Quintal de harina, ya vertemos o mezclamos el quintal de harina, sabemos que tiene que ir sus 2 baldes de agua, le ponemos los 2 baldes de agua, un paquete de levadura y 1 o 2 bolsas de sal. Entonces ya no necesitamos pesarlo porque eso es nuestro día a día. Pero ¿qué pasa si yo les doy una receta de pan en base a 5 kilos? ¿Cómo calculo esos 5 kilos? Ya 5 kilos de harina, muy probable que lo puedan calcular, pero si en la receta te dice que tienes que agregarle 100 gramos de azúcar, ¿cómo lo calculamos? Con el puño. ¿Cuántos puños? Entonces, cuando vamos a trabajar de repente ya variedades, en el método con la producción de su pan del día, de su pan marraqueta, de su pan de batalla, ya lo tienen estandarizado y ahí estamos bien. Pero lo que tenemos que hacer ya cuando queremos hacer algunas variedades diferentes, algunas variedades ya innovadoras en sus panaderías, sí necesitamos ayuda de la balanza para hacer esos cálculos de las cantidades que ustedes necesitan. Porque no vamos a hacer, si por ejemplo queremos hacer un pancito nuevo, queremos hacer unos cachitos de mantequilla, ¿vamos a hacer un saco de cachitos de mantequilla? No, ¿verdad? Tenemos que empezar de a poquito para ver qué tal, cómo le gusta a mi cliente, si le gusta, vamos
probando y poquito a poquito hacemos 5 kilos, quizás aumenta la demanda a 10, pero no vamos a mandarnos con un saco. Entonces, cuando hacemos esas pequeñas cantidades para presentar esas variedades en vitrina, en sus panaderías, sí es importante apoyarnos siempre de nuestra amiga la balanza. Uno, porque te va a ayudar en las cantidades. Y dos, porque si sabemos las cantidades, voy a saber cuánto estoy invirtiendo de cada uno de los ingredientes. Voy a saber que si agrego 5 kilos de masa, si peso 5 kilos de harina, voy a saber cuánto me está costando esos 5 kilos de harina. Si agrego 100 gramos de azúcar, voy a saber cuánto me está costando esos 100 gramos de azúcar y así poder saber cuánto es la inversión del pancito que estoy haciendo también. Así que es muy importante el uso de la balanza. Después tenemos este tipo de mezcladora que son como 2 tenazas. La vez pasada que vine sí vi que tenían estas mezcladoras que tienen como 2 tenazas. ¿Sí les han visto quiénes tienen este tipo de mezcladora? Que sí es de gran capacidad. ¿No lo tienen? ¿Sí? Sí, algunos no tienen esta mezcladora. Después tienen esta que ya es más cerrada y que tiene la cola de chancho, la llamamos allá, que te ayuda a mezclar a primera velocidad y a sobar a segunda velocidad, a darle el punto de liga a segunda velocidad. ¿Quiénes tienen esta máquina? Todos. Entonces, todos pueden hacer pan de método directo. Entonces, si todos tienen esta, estamos bien porque tienen las 2 velocidades, sino que va a depender mucho de la cantidad, porque como ustedes trabajan con quintales, sí, la capacidad de la amasadora es ser bien grande. Entonces, si yo les digo, hagan su masa con 2 kilos, no va a agarrar nunca y se va a demorar un montón. Entonces, lo mínimo que podemos hacer en esta masa, en esta máquina que tienen, es 5 kilos de harina para poder hacer estos pancitos de variedad, pueda mezclar y pueda darle el punto de liga en segunda velocidad. Algunos también deben tener la sobadora, quizás lo mezclan acá y lo pasan por la sobadora o por la rola para darle el punto de liga ideal. Aquí les hablaba de la divisora, que es una máquina también que algunos clientes lo utilizan porque les facilita el tema del pesado por unidades, ¿no? Sí, aquí puedo poner 1,5 kilos de masa y me salen 30 bollitos de 50 gramos a presión. No es una máquina que necesite energía, es solo a presión, cómo te va a dividir tus bollos. Pero nosotros sabemos que ya trabajamos muy bien a pulso, peñiscando nuestras masitas, podemos más o menos calcular nuestros 50, 60 gramos de acuerdo al peso de cada uno de sus bollitos. Luego también conversábamos, y Marqués les comentaba el tema de las cámaras de fermentación. Como maquinaria en sí, hay una cámara de fermentación, ¿no? Pero no todos utilizamos, allá en Perú, por ejemplo, no todos utilizan cámaras de fermentación. Lo más común, lo que más vemos en nuestros clientes es ponerlos en coches y lo ponemos plástico, ¿no? Le ponemos un plástico y con eso nos va a ayudar a que haya una buena fermentación del pan. 2 temitas que reforzar en la fermentación, que también Marqués lo comentó. Uno es cuidar la temperatura. ¿A qué temperatura tiene que fermentar el pan? Marqués lo dijo, ¿ah? ¿A qué temperatura empieza a fermentar el pan? ¿A qué temperatura tiene que estar la fermentación? 32 grados. Ya, muy bien, se la escuchan. A partir de los 30, 32, 35 grados es una buena temperatura donde ya la levadura empieza a reaccionar muy bien y empiezas a fermentar. Es una temperatura óptima. En las cámaras de fermentación tú aprietas un botón y le pones 30 grados o 35 y ya está. Tu cámara ya empieza a tener esa temperatura. Ay, me falta el aire. En nuestras cámaras artesanales le ponemos en un ambiente calientito, al lado del horno o en un espacio donde sea abrigadito para que supere los 25, 28, 30 grados. Ahí estamos bien. ¿Cuál es la humedad relativa en la cual el pan tiene que fermentar?
Examen. El que responde le doy un estuchito. La humedad relativa a la cual el pan tiene que fermentar. Marqués también lo ha dicho, ¿eh? Humedad relativa. O sea, cuando hablamos de temperatura, si son grados centígrados. Superior a los 30 grados. 80, acá la señal lo dijo. La humedad relativa. En la fermentación, perdón, me estoy agarrando un estuche. En la fermentación necesitamos controlar dos cosas. La temperatura, que ya lo mencionaron, que tiene que ser superior a los 30 grados, y la humedad relativa. ¿Y cuál es esa humedad relativa? El vapor. ¿Ya? El vapor, la humedad relativa. La humedad relativa tiene que ser superior a los 80 grados. ¿Por qué? Porque te va a dar también las características necesarias para que tu pancito crezca. No puede ser en un clima no puede ser en un ambiente muy seco. ¿Qué pasa cuando el ambiente está muy seco? No crece. Le sale como una corteza al pan, ¿verdad? Se sale una corteza, no crece, sale. Entonces, por eso es que necesita también humedad, necesita ese vaporcito. Ahora, no es necesario darle 100 grados de humedad o de un exceso de humedad, porque también cuando le pones mucho vapor, ¿qué pasa? Se debilita, ¿verdad? Se pone muy blando, le empiezan a salir burbujitas en la superficie, se baja. Si le pusiste plástico encima, se pega el plástico y al final en el horneado sale todo chato. Entonces, siempre tenemos que ponerle, si nosotros trabajamos con nuestra cámara artesanal, donde le ponemos un poquito de vapor, una olla caliente para que salga el vapor, solo darle vapor los primeros 10 minutos y después retirarlo, no dejar la olla hirviendo, porque si no va a debilitar mucho la masa. No es una buena práctica tampoco cuando se trata de métodos artesanales para la fermentación. Así que estamos ok. Ok. Entonces tenemos esas dos y finalmente los hornos. Comentaba que, bueno, los hornos más usados acá son los hornos de ladrillo, los hornos de piso, que es el que le da el sabor, resalta las características súper especiales de los panes que se hacen en la zona. Marqué y comentaba que también hay, bueno, en Perú también se utilizan mucho los hornos rotativos, donde en un coche puedes poner 800 panes o más todavía para poder hornearlos. Necesitas electricidad y también combustible. Y también hay otro tipo de horno que es de piso, o sea, tiene el mismo tipo de calor que los hornos de ladrillo, pero estos son como cajones. Entonces tienes los hornos de piso y vas a tener también esa capacidad de poder hornear a piso, ¿no? Esto sí es eléctrico y si necesitas vapor, también le pones un botoncito y sale todo el vapor para que tus panes sean bien crocantitos y craquelados, ¿no? Entonces ahí la ventaja es que puedes controlar la temperatura. 800 panes, ¿cuántas unidades sacan de ese que son 30, 35 gramos que trabajan en Perú? ¿Y cuántas veces hornean para esos panes? O sea, ¿cuántas unidades sacan de un quintal? ¿Y cuántas veces entra al horno? O sea, normalmente, lo voy a decir el aproximado, para un coche lleno de pan utilizan 10 kilos de harina. ¿Ya? Y un coche está, a ver, ayúdenme con la calculadora. Una bandeja entran 24 panes. 24 por 18. Ayúdenme con la 24 por 18. 432, ya. Cada horneada sale 432 panes. ¿Ya? Y de un quintal 50 kilos tienes que hacer 5 horneadas, o sea, por 5 2160 panes, pero tienes que hacer 5 horneadas, o sea, sale 15 minutos, sale otro coche, 15 minutos, sale otro coche, 15 minutos. Ese es el tema de la capacidad. Y si por ejemplo tienes que hacer panes más grandes, porque los panes allá son de 40 gramos, son pequeños, y si haces panes más grandes es menor la capacidad por bandeja, por ende la menor cantidad. O sea, tiene sus ventajas y sus limitantes y va a depender también del proceso y de
de lo que ustedes necesitan en su panadería. Pero este horno tiene mayor capacidad. Ustedes en una pueden hornear medio quintal, ¿verdad? En un horneado te pueden hornear medio quintal. Acá, por ejemplo, por coche, solo puedes hornear 36 panetones. Y el horneado del panetón es de casi 1 hora. Entonces, para hornear 100 panetones, imagínense cuántas horas estamos ahí en el cliente para hornear solo 100 panetones. La limitante es la capacidad del horno. Mientras que en este tipo de horno puedes hornear 50 o 100 panetones en una sola, ¿no? Controlando bien la temperatura, el espacio, la separación, que calientes bien el horno, pero te da mayor capacidad. Y el tipo de acuerdo al producto, con este horno puedes manejar muy bien producciones a gran escala y también a menor escala, porque ya solo tienes que calentar un poquito para poder hacer algunos productos adicionales. La pregunta. Ese que dice 2000 cuando sale, eso tendría que demostrar en masa. Yo ahí puedo creer, yo no puedo creer es que sale 2000. Es que son, claro, sale 2000 panes, pero son de 40 gramos, o en crudo, y en horneado son 33 gramos aproximadamente. Es casi la mitad de lo que ustedes están utilizando en su pan marraqueta. El pan marraqueta pesa 70 gramos aproximadamente, entonces a ustedes les debe estar rindiendo 1000 panes, un quintal de harina aproximadamente, ¿no? 1300. Sí, más o menos. 1300. Entonces nosotros, allá los panes son más chiquitos y por eso es que te da más rendimiento. Yo he hecho de 40 gramos, esa también es ahí puedo creer. Pero la nota es el tamaño un poquito, allá sí no debe ser esponjeado más, el mismo tamaño debe ser que el nuestro, pero esponjeado. O sea, el tamaño es menor, ¿eh? Nosotros hemos visto acá los panes y acá los panes son mucho más grandes. El pan de 40 gramos que le digo que hacemos allá más o menos es de este tamañito, no es muy grande. Y sí es más esponjoso, tiene otras características. Ahora, lo que yo les recomiendo es de que con su pan del día, o sea, su pan de batalla, su pan marraqueta, su pan del día, estamos bien. ¿Por qué? Porque tienen los beneficios de la subvención, de los precios de harina y por ende tienen que controlar ahí los pesos y los precios. ¿Dónde van a ganar más? Cuando hagan variedades, cuando hagan otro tipo de panes. Si yo hago un cachito de mantequilla o un pan tipo hamburguesa, ahí sí no me van a regular, ¿verdad? No me van a decir tanto peso, tanto precio. Eso va a depender de lo que yo pueda enseñar y pueda ponerle el precio que yo quiera de acuerdo a mi público. Entonces ahí está un poquito más la rentabilidad de su negocio, en hacer más variedades de pancitos, en hacer más variedades de pastelitos tal vez. En la pastelería sí también es mucho más rentable porque las porciones no son tan grandes, la decoración, el tipo de relleno que ustedes le pongan les va a dar esa diferenciación para que el cliente diga, ¡ay, qué bonito este producto! Lo compro, lo como y ya y pago por él. Pago ese excedente que en un pan no se puede hacer porque tiene muchas limitantes por ahí. Entonces, en el pan común, en el pan de batalla, busquemos la variedad. No dejemos de hacer nuestro pan que ya lo manejamos muy bien, tienes muy bien procesos, es como los clientes llegan, los conocen, pero con las variedades, con la pastelería, por ahí pueden especializarse un poco y hacer aún más rentables sus negocios. Justo mencionando entonces, como ahí, para alguna consulta, comentario adicional, ya para ir cerrando la sesión, ninguna. Entonces los invitamos a que puedan escanear el QR, también lo tienen en sus folletitos para que puedan escanear el QR, para que podamos compartir a través de este grupo de WhatsApp información como las recetas, alguna información, algún tip valioso para sus negocios, tener una comunicación más fluida. Es un grupo de WhatsApp. ¿Quién no usa WhatsApp acá? O mejor dicho, ¿quiénes usan WhatsApp? Todos. Entonces únanse a nuestra comunidad de WhatsApp, porque a través de WhatsApp vamos a poder conversar, vamos a poder enviar recetas, algunos tips y algunos comentarios que les ayude a ustedes a seguir innovando, ¿no? Viendo qué cositas pueden aprender de cara a la panificación.